Hola, ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la segunda presentación del segundo ciclo de conferencias que se llama Tlalpan y su arquitectura, una delegación con historia. Muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada hablaron de Cuicuilco, esta vez van a hablar de Tlalpan en el Virreinato y la presentación va a ser a cargo del arquitecto Alejandro Vivanco Holguín, que como ya escucharon, él y yo formamos parte del colectivo Voz de Tierra Firme. Entre nuestros objetivos está justamente sensibilizar a la población sobre la conservación del patrimonio y en general de la cultura en Tlalpan. Y bueno, el arquitecto Alejandro Vivanco está estudiando una maestría en restauración y su tesis de licenciatura fue sobre San Agustín de las Cuevas, de aquí de Tlalpan, como todos saben. Entonces esperamos que les guste la presentación y les cedo la palabra al arquitecto Vivanco. Gracias, Brita. Jóvenes, gracias, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que en lugar de ir a tomar cerveza están por aquí. Terminaremos temprano, así que podrán también ir a echarse una cerveza después del evento. Bueno, este ciclo de conferencias, los que vinieron en la sesión pasada, pues es un recorrido histórico sobre la arquitectura de Tlalpan, ¿no? Basados en la arquitectura básicamente, que es una manifestación cultural que nos ayuda a entender nuestro pasado. Es una fuente objetiva de conocimiento que nos permite entender el pasado, los procesos constructivos, y la evolución o la transformación de una sociedad, ¿no? A lo largo de más de casi 3 siglos, ¿no? Si empezamos desde la época cuicuilca, como fue la ponencia anterior. Vamos, bueno, esta imagen no es de la época virreinal, esta es de 1855, sin embargo refleja muy bien lo que era Tlalpan hasta el siglo XIX, donde vinieron las transformaciones más agudas. Vemos que no existe una plaza jardín como ahí llegaron los del video, qué bueno. Si no, es como los 15 años, ¿no? No tienes que repetir los 15 años, o la boda, ¿no? Para que no salgamos en la foto. Pero mientras podemos ver esta imagen, que es muy representativa, el kiosco que todos conocemos es de 1871 más o menos, o sea, del último cuarto del siglo XIX. Aquí no existe el mercado también es de finales del siglo XIX, al igual que el edificio delegacional. Y si quitamos eso, pues prácticamente vemos que la plaza de Tlalpan pues está es muy semejante, ¿no? Ahí se establecía un mercado que era un mercado ambulante como los conocemos, o sea, un mercado con puestos de materiales deleznables. Entonces, esta era, digamos que la vida cotidiana, está muy bien representada esta imagen, ¿no? Esta litografía. Si gustas. Bueno, vamos a contemplar a Tlalpan no solamente como no solamente ver el aspecto cultural, un paisaje cultural, también tenemos paisajes naturales, lo que es el área de la Jusco, que es área natural protegida, ¿no? Tlalpan se encuentra en el sur de la cuenca de la Ciudad de México y contamos con vastas zonas de bosques, de patrimonio natural, que desafortunadamente también la mancha urbana al ir creciendo pues se va desapareciendo estas áreas naturales, ¿no? Retomando un poquito lo que es, o como introducción, pues recordaremos en la sesión anterior Cuicuilco con esta arquitectura prehispánica que se adapta muy bien al ambiente cultural, al ambiente natural, ¿no? Recordamos las montañas, el ajusco, y entonces vemos esta estructura troncocónica que asemeja su entorno natural, ¿no? Es cuando la arquitectura se mimetizaba o se volvía parte del paisaje natural, y el paisaje cultural se hacía en uno mismo. Esto a partir del año 800 antes de Cristo, digamos, cuando estuvo más digamos que fue el momento más esplendoroso de Cuicuilco, hasta aproximadamente el año 200 después de Cristo, cuando ya toda la población emigra
hacia varios lugares, entre ellos la zona norte del lago de la Ciudad de México, el lago de la Ciudad de México, y llega incluso con esa influencia en su arquitectura a Teotihuacán, ¿no? Que Teotihuacán tiene esa influencia de la arquitectura cuicuilca, como podemos apreciar. Estas ya son estructuras de la última fase de Cuicuilco, ¿vale? Actualmente este es el mapa del perímetro que el INAH marca como zona histórica. Prácticamente es San Fernando, se sube por lo que es Vivanco, Insurgentes y San Marcos, ¿no? Básicamente son las que enmarcan esta zona que está por el INAH catalogada como histórica. Y ahora vemos este plano que es de 1859. No encontré algo más anterior, pero como les digo, no hay demasiados cambios. Si se dan cuenta, el plano anterior pues prácticamente marca las mismas áreas. Llegamos hasta donde queda el Panteón 20 de noviembre, seguimos hasta Insurgentes. Prácticamente es la zona existente en el siglo XIX, ¿no? Son aproximadamente 32 manzanas lo que componían el centro, lo que es hoy el centro histórico de Tlalpan. Y digamos que ahorita aquí podemos ver varias cosas. Una, la cantidad de huertos en las manzanas o las áreas verdes que pertenecían a cada una de las viviendas. Podemos ver que prácticamente todas las construcciones están pegadas al paramento de las calles, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Xochimilco, que en Xochimilco las ponen más céntricas, ¿no? En el centro del predio está la casa y alrededor de él están las áreas sembradas de cultivo, ¿no? Aquí no, aquí están pegadas al paramento de la calle y atrás están las huertas. A ver, regresate un poquito. Bueno, no, sí, ya sigue. Vamos con lo que sigue. Vamos a entender el periodo del virreinato como un periodo de mezcla cultural, en la cual los españoles se mezclan con los indígenas. Hay negros que traen como esclavos, y comienza esa mezcla de razas y esa mezcla cultural. Y bueno, aquí hay un ejemplo de las castas, ¿no? De cómo se iban dando las castas y los nombres que se les iban adjudicando. Ese es un censo de población para que tengamos una idea de cuántas personas o cuántas familias habitaban en esta zona de Tlalpan, hablando de San Agustín y también los barrios que componen nuestra delegación. Como ven, pues la población era muy poca, ¿no? Sin embargo, la cantidad de españoles sí era bastante grande en comparación a los demás habitantes. Ajá. Hasta 1992, de españoles 361, 93 castizos, mestizos, pardos, total de familias 164. Este ya es un censo de principio del siglo XIX, ya se incrementó la población, 950 familias. Y bueno, aquí tenemos tres ejemplos, principios del siglo XIX, el último cuarto y 1900, ¿no? También vemos el incremento ya de la población, para tener una idea de más o menos cuánta gente habitaba esta zona. Y aquí tenemos, está bien interesante, porque digamos que son las ocupaciones existentes en el siglo XVIII. Eso también un censo de Tlalpan, ¿no? Referente a ocupaciones. 4 curas, 2 pastores, un carpintero, ¿no? Digamos que esto da como para platicar después, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Un tlachiquero es el individuo que se encarga de raspar los magueyes para sacar el pulque. Entonces son los oficios que se daban aquí en Tlalpan.
Este es un plano de, sube un poquito, es de, ¿se puede subir? No se puede subir un poquito. De 1757, pero me parece, 1715, también de Tlalpan, necesito bajarlo. De hecho anda muy de moda en las redes sociales. Es publicado por el Archivo General de la Nación. Y bueno, vemos así como que un poco caótico, ¿no? También la idea de hacer planos en ese momento, unos planos urbanos, un poco caótico, muy simbólico, ¿no? Las personas, los personajes, es interesante ver este plano. Y bueno, Tlalpan básicamente está al sur de esta cuenca de la Ciudad de México y es paso obligado para ir hacia el puerto de Acapulco, el cual pues es la conexión de América con Asia. Entonces, al ser un paso obligado, pues tiene mucha afluencia de riqueza, ¿no? Tanto de ida como de vuelta. Lo que se lleva para exportar como lo que se importa pasa por el poblado de Tlalpan. Y esta construcción que podemos ver cerca del Estadio Azteca es una garita donde se hacía el control de las mercancías que entraban y salían. Es de 1750, foto de Lina de 1940, ¿no? Si la recuerdan, actualmente hay una guardería en ese lugar. Este es de 1800, no tenía la fecha, así viene el dato. Y bueno, vemos el poblado de Tlalpan, el norte hacia arriba, y este camino que de Tlalpan, pues no, va recorriendo, sería el camino a Acapulco. Y bueno, tenemos el Ajusco, sigue el camino, tenemos Topilejo, y bueno, continúa el camino hacia la zona sur. A partir de mediados del siglo XVI, con Fernando II se vienen algunas modificaciones en la relación español-indígena, digamos que se despoja en un momento dado también por la baja de población. Hay muchos factores sociales que influyen en que la posesión de las tierras se les quite a los indios o propietarios originales y se forman las haciendas en la parte de Tlalpan, ¿no? Podemos ver la zona centro de Tlalpan, en la zona inferior su izquierda, y bueno, vemos el rancho, la hacienda de Cuapa, San Antonio Cuapa, la hacienda de Pedregal de Santa Úrsula. Son los diferentes tipos de haciendas. Es que describirlas o pararme ahí en medio es complicado, pero bueno, pueden ver más o menos cómo estaban las subdivisiones. La hacienda de Carrasco en la parte pegado al centro de Tlalpan, o a la zona céntrica de Tlalpan. Y bueno, como vemos, se componía de muchas haciendas, ¿no? Que se encargan obviamente de la producción para abastecer a la ciudad y al mismo poblado, incluso para exportar, ¿no? Algo que es también curioso de mencionar es que la costumbre era sembrar maíz, y para sembrar, la siembra de trigo, que era la costumbre de los españoles para consumir, para el consumo, pues era no una costumbre en la región. Entonces se incentivaba a los campesinos para que sembraran trigo. Y en el siglo XVI se construye un molino, que es el molino de Ostotomi, que está junto a Fuentes Brotantes, al camino de Fuentes Brotantes. Ahí hay un antiguo molino pegado a la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa, que es del siglo XIX, pero bueno, ahí hay un molino del siglo XVI, un molino de trigo, lo que implica pues la producción de trigo en la zona, pues era bastante importante para los consumidores, que obviamente pues eran españoles, que eran los acostumbrados a este producto. Una fotografía de la ex hacienda de Cuapa, de lo que todavía se conserva. Y bueno, vámonos a lo que es la fundación de Tlalpan, o de esta zona. Como vimos la vez pasada con el doctor Ramírez de Lina,
Recientemente se descubrieron ahí algunas lajas de cerámica en lo que es en la Escuela Pontificia, la Universidad Pontificia que está atrás del mercado. Y eso, bueno, pues como que le da fuerza a la teoría de que este espacio ya estaba habitado antes de la llegada de los españoles. Por otro lado, los que llegan aquí a establecerse son los franciscanos, que es una orden mendicante. Las órdenes mendicantes habitualmente se establecían en lugares ya poblados anteriormente. No llegaban a un lugar despoblado. Como eran mendicantes, pues vivían de la limosna de la gente que vivía alrededor. Entonces eso nos puede hacer pensar que este lugar ya estaba poblado con anterioridad. A lo mejor no tenía una gran relevancia como ciudad, pero sí tenía una gran cantidad de habitantes, un número considerable de habitantes. Primero se establecen los franciscanos, y ya en el siglo XVII ceden el convento a los dominicos. Aquí les voy a leer una cuestión que se me hizo bien súper interesante de cómo se generaba el establecer, o cuál era el ritual para establecer una nueva ciudad ¿no? Por parte de los colonizadores. Se me hizo súper padre, así que se las leo literal, ¿no? Llegaban los soldados o la familia y hacían este ritual, ¿no? El adelantado, el capitán o el simple jefe de familia, según la naturaleza y envergadura de la expedición, elige el lugar asesorado por sus capitanes, se discute el emplazamiento, se trazan los planos, pero antes tiene lugar una curiosa ceremonia de posesión del terreno. La tropa presente, estandarte en mano y ante escribano que dará fe de todo, el capitán clava sus uñas en la tierra, arranca hierbas, corta ramas, hiere con su espada los troncos de los árboles, se pasea por el terreno y solamente declara ante sus presentes que toma posesión en nombre de su católica majestad. Bastante interesante este ritual, muy medieval, pero muy interesante. Entonces podemos asumir que algo muy semejante ocurrió aquí en Tlalpan cuando llegan los españoles y toman posesión de este sitio. Vamos a recordar también que todos los habitantes de la Ajusco, los tepanecas, se hicieron aliados de los españoles, entonces para conquistar o derrotar a los aztecas. Entonces pues aquí tenían a los españoles aliados, por lo cual pues la convivencia podía ser pues grata, no eran tus enemigos, a diferencia de Xochimilco, ¿no? Entonces eso podemos darlo como motivo para que aquí se establecieran también villas de descanso, porque aparte de que es un lugar elevado sobre el lago, pues tienes amigos alrededor, ¿no? Bueno, tenemos el claustro del convento de San Agustín, que bueno, ya su construcción como hoy la conocemos es posterior ya desde el siglo XVII. Estas dimensiones o esta construcción ya es posterior a su fundación inicial. Y bueno, al fundar un nuevo poblado pues se generan las calles empedradas, como las conocemos. Ya platicamos un poquito de este plano. Adelante. Y lo que les platiqué, tenemos dos imágenes. Esta ya la vieron y pues recuérdenla un poco. Vamos a la que sigue, que es pues, el estado actual, ¿no? Entonces podemos jugar un poquito, regresar y ver esta, para poder hacer entender esa imagen de dos épocas diferentes, ¿no? Y los pocos cambios que se dan prácticamente en la zona centro, que es en la plaza en la plaza cívica, ¿no? Eso es para que cada quien tendrá su propio punto de vista, ¿no? Y encontrará sus peculiaridades. Como recordamos, bueno, es la calle de Madero, que baja a San Fernando. Estas construcciones, desde el área de los arcos y enfrente donde están las tiendas, aparecen
aparecen en el plano que pusimos inicialmente. Esa esquina está... Ahora vamos a regresarlo un poquito. ¿Atrás? Ajá. A ver, vamos a ubicarnos. Esta es la plaza, tenemos aquí los portales, aquí es donde está la tienda de la esquina, ¿sí? Este es el área de San Agustín. Aquí está marcado este cuadro como una construcción, y sí es de 1850 más o menos esta, pero no es el edificio delegacional ni el mercado actual. Aquí está lo que es la Universidad Pontificia. Aquí estaría la casa del Conde de Regla. Aquí estaría el mercado, para que más o menos nos ubiquemos. Este sería la Casa Chata en este lugar. Aquí tenemos la Casa de Moneda. Aquí tenemos esta construcción actual. Bueno, esta casa, que la veremos posteriormente, pertenece también ya al clero. Esta sería la casa del Marqués de Vivanco. Bueno, para que más o menos ubiquen las construcciones que hoy vemos y que aún persisten, ¿no? Pero ya las perdemos con el tiempo porque se mezclan con la arquitectura contemporánea. Hay una tienda que les voy a mostrar en un momento y que está aquí, esta tienda. Esta es la casa del Marqués ¿cómo se llama? Del Virrey de Mendoza, y esta tienda al rato la van a ver. Es esta pequeña construcción que ya la vemos ahí. Ahora sí, si gustas. Bueno, eso fue para como que ubicarnos en Tlalpan, ¿no? Para los que somos de Tlalpan ya podemos, ahorita con las fotos que siguen, saber en dónde se ubica cada uno de ellos. Entonces ahí están los portales que ya vemos que preexistían, la tienda, bueno, el oro, y estas ya son construcciones a lo mejor más porfirianas, que están en torno a la plaza de la Constitución, o la plaza central de Tlalpan. Esto, como ven, pues ya es más del siglo XIX, pegado al XX, el tipo de decoración. Y bueno, este es un plano que básicamente marca las huertas existentes, porque Tlalpan era famoso por sus huertas. La gente que vivía en Tlalpan, o los españoles que se venían a Tlalpan, pues prácticamente cuando había inundaciones, pues era un lugar cercano relativamente, pero ya en una zona alta de transición, en la que podían resguardarse, ¿no? Ya sea un incendio o una inundación, podían salir de la ciudad, pero estar cerca. Y la diferencia de la arquitectura que hay en el centro histórico, que es más palaciega, aquí es una arquitectura más austera, de una sola planta. Las plantas, pues como vemos, son en L, en U, son construcciones pequeñas, pero lo que los caracteriza es que tienen un gran huerto, donde se cultivan pues peras, manzanas, se hacen injertos, y la gente se siente orgullosa del huerto, de su propio huerto, ¿no? Digamos que esta es una construcción característica de estas villas virreinales, y vamos a ver un poquito cómo se construía, ¿no? Aquí vemos más o menos el sistema constructivo de una casa, de las casas virreinales, que prácticamente fue el mismo desde el 16 hasta el 19. Vemos que tenemos un rodapié de piedra como base para evitar que se desgaste con el agua. Después ya viene lo que sería el adobe, o también podría ser de piedra, y el techo pues una viguería con ladrillo o madera también, un terrado, y bueno, también una cubierta ya también fuera de ladrillo, y tenemos arriba antepecho, ¿no? Y el repellado pues de cal, que ya está en desuso, pero era lo cotidiano. Esta era, digamos, que la forma de construir una casa durante ese periodo. Y aquí ya lo podemos ver que la base es, en este caso, es de, como decíamos, el rodapié de piedra.
y después los muros ¿cómo se llama? De Tepetate, y bueno, los vanos, prácticamente es el sistema constructivo. Ahorita vamos a ver el techo. Ajá. Y bueno, vemos la viguería con el ladrillado, y arriba de él pues tenía ese terrado para, bueno, para darle consistencia a una altura determinada a la cubierta, y pues como aislante también. Y bueno, los pequeños claustros que se formaban en torno a la construcción. Es un café que está aquí en Magisterio Nacional de Hidalgo. También otra cosa muy característica de las villas de descanso eran los miradores. Aquí podemos ver un mirador, como casa de descanso, pues te subías y podías ver las ciudades de aquí. Ese es de esa misma construcción en Hidalgo y Magisterio. Y enfrente, que es otra casa que le llaman la casa de la monja, también podemos ver en la parte superior ese mirador característico de estas villas de descanso. Otro de los elementos arquitectónicos que también caracterizaba a estas villas eran las capillas. Aquí vemos el oratorio de Amaziaco, que está muy loco ese letrero, ¿verdad? Como que está combinado. Bueno, el oratorio de Amaziaco, que está sobre la calle de Juárez, y bueno, es del siglo XVIII. Y era algo característico que también las construcciones, las villas, tuvieran una pequeña capilla familiar, ¿no? Esta es también una casa virreinal que está también allí en Hidalgo, es la que tenía el segundo mirador, y vemos que lamentablemente pues ya está en un avanzado estado de deterioro y nadie se preocupa por ello, ¿no? Aquí tenemos, ya señalamos en el mapita hace rato más o menos no estaban ubicadas. Esta es la casa del virrey de Mendoza del siglo, se supone que fue residencia del primer rey de la Nueva España, ¿no? Y actualmente es del gobierno del DF y lo maneja un colectivo cultural. Y bueno, vemos cómo estas casas virreinales pues ya pasan desapercibidas por la mayor parte de la población. Somos como indolentes, ¿no? Cuando vemos esto, los dueños quieren que se caiga para poder hacer una construcción nueva y venderla, y está en el olvido, ¿no? Y esta es la casa fue casa de moneda. Tlalpan, ya en el siglo XIX fue capital del Estado de México y se hizo aquí la casa de moneda, pero la construcción es anterior. De hecho, leí por ahí que igual ya había sido en principio, en el 17, había sido como un albergue o una posada de dieguinos, y bueno, fue sede de la casa de moneda. También aquí estuvo Carlota, fue casa de Carlota, que de hecho en la esquina superior pueden ver esa águila bicéfala en la parte superior. Yo aquí no la veo, pero ustedes sí la ven. Sí. Bueno, cuando pasen por ahí, ya le pueden echar un ojo y disfrutar más los edificios, que es el objetivo de estas pláticas. Pertenece al clero y está sobre Moneda, la siguiente calle de Moneda. Afortunadamente pues está conservado, ¿no? Algo bien importante es que si los edificios se siguen utilizando, eso ayuda a su conservación. Cuando los edificios dejan de ser utilizados, pues comienzan a deteriorarse y con el paso del tiempo a desaparecer, ¿no? Exactamente. Es enfrente también, es donde está la Universidad Pontificia. Esta es la tienda que les comenté, que era una construcción muy pequeña en esa esquina. Y también pasa inadvertida por uno a veces, ¿no? Pero tiene su historia. Si sus muros hablaran, tendrían mucho que contar, ¿no? Esta es la casa del conde de Regla, que está sobre... ¿Es Congreso? Congreso. Sí, Congreso, subiendo hacia el Panteón.
El Triunfo de la Libertad, exactamente. Que después fue un colegio de niñas y ahora pertenece al DIF. En la esquina hay una, esa chavada a la esquina y hay una pequeña fuente, que de hecho también le llamaron la casa de la Conchita, ¿no? Esta es la Casa de las Campanas, que también era muy famosa por su huerto. Actualmente es un restaurante, queda a contraesquina de lo que es la Universidad Pontificia, ¿no? ¿Cómo se llama? El Seminario Conciliar. Y bueno, este es uno de los mayores joyas de la arquitectura en Tlalpan, ¿no? Que es la Casa Chata, que es del siglo XVIII, y también se dice que fue un asilo dieguino. De hecho, donde está, bueno, esta es barroca completamente su portada, incluso el interior, es, adelante, ¿qué sigue? Es que tengo un interior, bueno, vemos ahí, si recuerdan el Palacio de la Inquisición, que en las esquinas se encuentran dos arcos, o sea, una solución constructiva interesante, donde libras la columna de la esquina, se da esa misma solución arquitectónica en este espacio, por lo cual también lo atribuyen al mismo arquitecto. Ahora sí, si quieres regresar un poquito. Bueno, esta es la vista actual. Y aquí es muy interesante porque ya en el siglo XX, cuando se continúa la carretera hacia Cuernavaca, o en el camino para facilitar llegar a la carretera a Cuernavaca, se amplía Calzada de Tlalpan, o se continúa la Calzada de Tlalpan. Aquí todavía podemos ver en esta fotografía que no existe la calzada, que la construcción todavía es más prolongada, se ve la perspectiva hacia abajo. Así la que sigue, cosa que aquí ya notas esa modificación en la imagen urbana, ¿no? Ahí se corta la edificación para dar paso a la avenida, al fondo. ¿Sí lo ven o nada más me lo imagino yo? Y bueno, es la ex hacienda de Tlalpan, que es el restaurante, pero está en esa misma manzana. Y bueno, lo que les decía es que, bueno, se dice que igual ahí era un mesón para la gente que caminaba o que hacía el trayecto de México a Acapulco. Y de hecho, también acabo de encontrar por ahí que se menciona que igual también había una garita, ¿no? Para controlar también los productos, igual que la de Huipulco. Y bueno, recordemos que Tlalpan no solamente es el centro de Tlalpan, sino que se compone, actualmente se reconocen 9 pueblos originarios, ¿no? Pero en realidad digamos que serían 12. Y bueno, pensar en Tlalpan siempre como eso, ¿no? Para también visitarlos y valorarlos. Y bueno, o sea, así como que un pequeño recorrido por los edificios religiosos que hay entrando por Huipulco, que sería el primer pueblo de Tlalpan, San Lorenzo Huipulco. El templo es del siglo XVII, tiene una cruz atrial. Pero estas fotografías, bueno, están incluidas en la lotería que hicimos sobre Tlalpan y que todavía no llega el impresor con los volúmenes. Pero bueno, el segundo pueblo sería Santa Úrsula Xitla. Bueno, realmente el segundo pueblo sería el pueblo de Tlalpan como pueblo originario, ¿no? Pero no se le menciona así, no está reconocido como pueblo originario. El segundo pueblo, o el tercero, ya sería Santa Úrsula Xitla, que es el inmediato posterior a San Agustín de las Cuevas, ¿no? Con esta capilla del siglo XVIII. El siguiente pueblo es Chimalcoyot. De hecho, la costumbre de los franciscanos para predicar era establecerse en un lugar, que en este caso sería San Agustín, y de ahí comenzar a hacer sus recorridos, y tenían pequeñas capillas de visita, que eran pequeños templos donde
podían llegar a descansar, daban misa, se seguían al siguiente pueblo. Entonces estas capillas son más pequeñas y igual cumplían esa función, ¿no? Ya más arriba tenemos a San Pedro Mártir, del siglo XVII también, San Andrés Totoltepec, proviene del náhuatl Totol, que sería guajolote o ave, y Tepe, el cerro, sería cerro del guajolote, ¿no? O de las aves. El siguiente pueblo sería la Magdalena Petlacalco, que la torre del reloj pues es contemporánea, es del siglo XX. Tenemos el siguiente pueblo, San Miguel Xicalco, con esta capilla también del siglo XVII. San Miguel Ajusco, ya en el cerro, y Santo Tomás Ajusco, ¿no? Y finalmente otro de los poblados muy importantes es San Miguel Topilejo, que de hecho tiene un retablo muy hermoso de madera, con dorada. Es muy recomendable visitarlo. Y digamos que el último pueblo de Tlalpan es Parres, ¿no? Que Parres, el pueblo de Parres aparece a raíz de esta hacienda de Parres del siglo XIX. Y, bueno, desaparece la hacienda, pero el asentamiento humano continúa y crece. Y la amenaza es que esto continuará el próximo 23 de septiembre con arquitectura del siglo XIX, que prácticamente Tlalpan, o lo que tenemos actualmente en Tlalpan, pues es muy porfirista, muy del siglo XIX, aparte de todos los cambios que hubo en esta época de la aparición de la luz eléctrica, de transporte en tranvía. Eso lo dará la doctora Cejudo, también de posgrado. Y después venimos después les presento aquí a la maestra Gaby, que también nos va a dar siglo XX, y esa sería la continuidad, ¿no? Después hará una pequeña mesa redonda en la que se hará una reflexión sobre la importancia de la preservación del patrimonio histórico y artístico de nuestra delegación. Y finalmente el 21 de octubre, porque eso será todos los viernes, con el doctor Alejandro Villalobos, que va a hacer una conferencia con algunas propuestas sumamente interesantes. Y entonces espero que puedan acompañarnos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se aburrieron mucho? ¿Podríamos regresar a la segunda lámina de la presentación? Sí, claro que sí. Aquí el arquitecto Alfonso, próximo restaurador, tendrá la gentileza de regresar. Reciente, ¿no? Sí. Porque esta era la ciudad de conservación. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, nada, perfecto. Pues bueno, agradezco su presencia, Eu. Lo que pasa es que le comentaba yo a María que la familia comparte entonces de Irlanda y ellos vivieron en Victoria, porque está ahora empezaron las cámaras en la parte de y mi mamá tiene todavía planos y los tributos que se pagaban con los impuestos que se pagaban en ese tiempo de muchos visitantes en la parte de fondos importantes, porque ahora es más importantes. Entonces, pues estoy viendo muchos edificios pues que a lo mejor en algunas fotos que ya me lo pasaron. Pues a ver si platicamos, nos ponemos de acuerdo para echar un ojito, ¿no? Y dar una oportunidad. ¿Sí? Y a lo mejor, bueno, yo no conozco realmente mucho la arquitectura y algunos términos no los entiendo. Cuando estaba explicando, por ejemplo, la construcción en capas, que decía la base de piedra, no sé qué. Sí, el rodapié, la base es de piedra, que es un material mucho más duro que si fuera
el terpetate, que básicamente es el bloque de tierra, ¿no? Que está construido de manera natural, o el adobe, que bueno, es ya un material hecho manufacturado y compactado, digamos que de manera humana, ¿no? El humano es el que haría este material, que es un monto más frágil. En ese entonces el cimiento se construye solamente con roca. Sí, o sea, puede ser, sí, o sea, de hecho no se utiliza concreto como ahora, ¿no? Ya fue así propio de vetarlo y también pegado con cal o lodo, ¿no? Y después pues vienen los sillares para hacer la envolvente del espacio. Y bueno, la techumbre, como la hemos visto muchos, pues con la madera, con vigas de madera. Y después, pues, ya fuera que fueran los ladrillos o fuera también madera, la capa de tierra como aislante, y después arriba otra capa de ladrillo, ¿no? La parte superior. Poner tierra como aislante. Sí, o sea, prácticamente todas tienen tierra, que ya actualmente le quitan la tierra porque es muy pesado y ponen otro tipo de materiales cuando se hace una restauración. O sea, puede ser tesonte, que es mucho más ligero, pero te da esa altura, ¿no? Ese pegante de la losa, o ya materiales más derivados del petróleo, ¿no? O sea, más plásticos, ¿no? O metano, cuestiones así, para que hagan el mismo trabajo, pero con menor peso. Eso es. ¿Otra pregunta? Bueno, los asistentes igual no todos son arquitectos, entonces es importante como contextualizar qué periodos abarca la época virreinal y cuál sería lo más representativo de la arquitectura virreinal en Tlalpan. Bueno, la época virreinal obviamente pues, sería a partir de la llegada de los españoles hasta la época de la independencia, que son prácticamente 300 años de estancia, ¿no? Y pues todos los edificios que pasamos ahorita son representativos de la época virreinal. Creo que todos ellos tienen su propio peso y su propio valor, obviamente, porque no podemos volver a... De hecho, el valor de un objeto arquitectónico histórico es que tú no puedes volver a construirlo porque no cuentas con las mismas condiciones para hacerlo, ¿no? Se podrá copiar, pero será diferente los materiales, la mano de obra es distinto, ¿no? Entonces yo creo que todos los edificios que pasamos, todos, tienen un valor patrimonial para Tlalpan, ¿no? Para el país, obviamente. Por eso es importante. Y de hecho, ese es el objetivo de estas pláticas, ¿no? Que ahora que vayamos por la calle ya no nos pasemos de largo y digamos los edificios viejos, ¿no? Sino ya tener el concepto de, bueno, ese es un edificio que tiene valor histórico, ¿no? Que es parte de la historia del lugar en el que yo vivo. Y entonces podrás conservarlo. Sí, porque conserva todavía mucho de su material original. Y de por qué fue habitado, ¿no? Le da valor histórico. Sí, los sucesos que ocurrieron ahí, pero el objeto como en sí mismo, como objeto, o sea, un objeto arquitectónico es una envolvente espacial que está construida con pequeños o diferentes objetos aislados, ¿no? Como es un tabique, como es una teja, como es... Y cada uno de ellos al interactuar generan un envolvente, ¿no? Entonces el material que sirvió para poder hacerlo realidad pues tiene valor, ¿no? Y actuando en conjunto pues tiene un edificio. Y además del valor que mencionas también es el valor que son edificios muy bonitos, ¿no? Creo que el valor de la belleza también es muy interesante, ¿no? O sea, caminas por los calles de Tlalpan y se combinan en estas calles con los árboles, estos grandes muros empedrados, es algo único, ¿no? Que tenemos en la ciudad, normalmente lo podemos ver en otros lugares dentro de la República, y aquí lo tenemos en la ciudad, ¿no? Con los pasos, que por aquí. Entonces, esta combinación de la belleza,
La parte arquitectónica, como decía compañera, pues no todos como somos arquitectos, no tenemos especialidad, ¿no? Pero captamos las cosas de diferentes formas, ¿no? De una forma más cotidiana, caminando por la calle, como lo vemos, porque también es un valor mucho. Y que de hecho como de manera cotidiana pasamos por ahí y no le damos el valor, ¿no? Hasta que lo conocemos. Exactamente. Entonces ya que lo conoces le das ese valor para preservarlo. Sí, es un valor que cualquier persona sin necesidad de ser especialista puede contar. ¿Sí está bien, verdad? Sin necesidad de ser un arquitecto o un especialista en la arquitectura dimensional, lo podemos asimilar, ¿no? Claro. O sea, digo, obviamente ya viendo el detalle, la profundidad de este análisis un poco más profundo, pues ya nos alimenta, ¿no? Nos alimenta para agregar más valor a lo que normalmente estamos viendo. El edificio de San Fernando y Caleb apareció ahorita en alguna vez. ¿Cuál? San Fernando y Madero está el que era la estación del tren, que es del 19, y sí a un lado que era la ex hacienda de Tlalpan, ¿no? De San Agustín se llamaba, ¿no? Ex hacienda de San Agustín, que era de Santana, ¿no? Que fue de Santana. Sí, de hecho no apareció entre las imágenes. Está un edificio que ocupa impulso, me parece. Ajá, ese, exactamente, sí, no apareció entre las imágenes. ¿Y ese de qué año? El año exacto no lo sé, Pero también se ve poco de pero sí también es. Y Alex, ¿nos puedes platicar por qué se llama San Agustín de las Cuevas? Ah, claro. De hecho, eso como que también venía en la introducción, que luego se le va a uno. Pero bueno, recordando la erupción del Xitle y que todo el mundo tuvo que emigrar y todo esto, pues hubo lava incandescente y se generaron oquedades, ¿no? Pequeñas o grandes burbujas, o pequeñas burbujas, adentro o en medio de la lava, ¿no? Incandescente. Entonces se seca la lava, pero adentro quedan esas oquedades en toda esta zona de Tlalpan, ¿no? Que es entonces esas pues, son cuevas, ¿no? Entonces de ahí viene el mote de las cuevas, ¿no? Y San Agustín es porque la advocación que se le da al templo de San Agustín, bueno, es el día 28 de agosto, es el día que pasa Agustín, precisamente porque fue el día 28 de agosto, entonces es San Agustín de las cuevas, pues por las cuevas que hay, que de hecho las leyendas que hay también en Tlalpan de que hay pasadizos secretos que van de una casa a otra, pues realmente lo que son no son pasadizos, sino que son esas mismas cavernas que también con el paso del tiempo dieron pie a que fluyera por ahí el agua. Había así ríos subterráneos, pues también pues cada casa tiene su pozo de agua. Cuando los pozos se secan, pues lo que hay son cuevas solamente, ¿no? Cuevas secas. Entonces, de ahí viene San Agustín de las Cuevas, ¿no? Que de hecho primero se llamó Tlalpan y hasta que en 1827 que se le da digamos que el nombre, o sea, el grado de ciudad a Tlalpan y se vuelve capital del Estado de México, se llama San Agustín de las Cuevas, regresa el nombre de San Agustín de las Cuevas. Y ya después, ya en el siglo XX se le pone Tlalpan una vez más, ¿no? Regresa el nombre de Tlalpan. Cuando ya es parte del Distrito Federal, que eso es más o menos por 1903, me parece, ¿no? Si no me recuerdo. Espero que me pongan